Intendente municipal radical, el señor Mario Lala, a quien le digo buen día, muchísimas gracias por venir. Buen día, hoy muy bien eso, intendente radical, época donde los intendentes éramos radicales representando al Partido Radical. Exactamente, en una época... Orgullo. ¿Cómo andás? Bien. Bien, gracias por venir. No, por favor. Le estaba contando recién, le estaba agradeciendo fuera de micrófono y quiero decirlo al aire. Con dos personas en Chacabuco me pasa, después de 12, 13 años de ejercicio del periodismo, enviarles un mensaje por WhatsApp y encontrar una respuesta contundente, inmediata y siempre predispuesta al diálogo con Mario Lala y con Mauricio Barrientos. Es con las dos personas, gran amigo mío, que siempre cuando los convidas a charlar, siempre están dispuestos. Así que muchísimas gracias por eso, porque también es una declaración de principios humana, estar siempre abierto al diálogo, que pero, es ni más ni menos que como nos entendemos las personas. Está bien, pero tenés que comprometerte a hablar de lo que yo te dije que íbamos a hablar. Sí, yo le mandé un mensajito a Mario y me dijo, tema, religión, y le dije, composición, tema, la vaca. Vamos a hablar de la vaca. Bien, Mario, en realidad pensé en vos, en llamarte, si te soy sincera, para intentar ponerle un poquito de el cascabel. No sé si el cascabel al gato, si puede ordenarnos un poquito políticamente. Creo que hay mucho desorden. Tremendo. Creo que hay mucho revuelo. Creo que están, y lo voy a decir como ejerzo el periodismo, operando por derecha, por izquierda, por arriba, por abajo. Creo que algunos de los medios de comunicación están haciendo estragos. Están olvidándose de la gente entre políticos y medios de comunicación. Y me parece que es importante que nos ordenemos porque todavía no empezó la campaña y ya es un revuelo que es importante ponerle freno. Y con lo que pasó el otro día en el Consejo Deliberante, alcanza y sobra. Vamos a repensar un poco la política. Y lo que pensaba es, fuiste intendente entre el 87 y 91. Sí. ¿Era otra época, otra manera de hacer política? Totalmente. ¿O me equivoco? No, absolutamente, sí. Otro concepto, inclusive en el radicalismo mismo había otra concepción de lo que se debe hacer en la función pública, absolutamente distinto, una concepción donde, si querés sigo hablando de esto, si no me preguntás vos. Yo te voy preguntando, sí, bueno, claro. Muy bien, la concepción fundamental era, primero un respeto absoluto sobre los recursos municipales que no son nuestros. Del partido, ni del intendente, ni de... Lo hablábamos recién con Andrés Orsini. No son bueno, de los partidos. Y yo tengo un montón de anécdotas, qué sé yo. Nosotros, por ejemplo, en aquellas épocas, para hacer diferencias con estas que están pasando, en general, y en todos los partidos, lamentablemente, el radicalismo nunca había cobrado, los concejales radicales nunca habían cobrado sueldo. Mientras fueron gobierno, no cobraron. Y no cobramos. En el año 83, cuando asumimos, no cobramos sueldo. Eso fue primero un gran debate donde hubo hasta renuncia de concejales porque no cobraban sueldo, de nuestro partido. Bueno, el primer año no cobramos sueldo, después éramos dos municipios en la provincia, Benito Juárez y Chacabuco, donde no se cobraba sueldo, y vino un sueldo, o dieta, como le llaman, que es la misma milonga, y vino una movida periodística bastante importante, haciendo referencia a esta situación. Entonces, y quejas de otros partidos de la provincia, donde todos cobraban, quejas al respecto, y entonces la Cámara de Diputados y Senadores determinaron que se perciba un salario o un honorario o lo que fuere para ejercer la función. Cosa que no me parece mal, ¿cierto? En estas épocas, porque esto viene de otras épocas también, de la década del 30, donde los concejales en general no cobraban, pero también representaban intereses que no sé si eran mejor o peor que cobrar. Lo cierto es que hubo una ley que surgió en la provincia y empezamos a cobrar. Pero cobramos el mínimo de una pauta que había entre 1,5 de un sueldo básico de una categoría administrativa a 3,5. Después de duras disputas cobramos el mínimo, el 1,5, ¿cierto? Que estaba bien. Bueno, otra cosa era la plantilla de personal, la plantilla de funcionarios. Si no era cuestión de poner militancia, y había debates muy fuertes en el Partido Radical.
hubo asambleas donde no volaron ceniceros por ese tema que por casualidad, ¿cierto? Yo tenía 16 funcionarios, o 18 funcionarios, en algún momento llegamos a 20, cuando se creó alguna... bueno, pero funcionarios eran 4 secretarios, otro tanto subsecretarios, Cultura era dirección, Corralón era dirección, hoy hay un secretario y 2 subsecretarios para la misma milonga, la misma actividad, y una pilonada de... Y esto le cabe a todos. Yo cuando hablo y me pongo a hablar de estas cosas, no hago diferencias con nada, con nadie. Con pocos puestos, como estás diciendo, ¿cómo se construye política? Pero porque con muchos puestos se complica todo. Pero no hay que construir política con muchos puestos, pues se compra. Bueno, pero... ¿Cómo se construye? En definitiva, la política y los votos no siempre se compran. No siempre, aunque lo quieras comprar, aunque quieras... Funciona, claro. Tener una estructura de 100 funcionarios como las hubo o las hay, en Chacabuco una locura, y más también hubo, o hay, por más que sea, vos no tenés 120 militantes de fierro que te van a hacer una campaña que va a construir política. A poco tiempo de ser funcionarios realmente se relajan y se acabó la actividad, en muchos casos, ¿sí? En tu experiencia lo puedes decir tranquilamente. Y lo has visto, te has cansado de verlo. Por supuesto que sí. Y nosotros tuvimos, yo hice, digamos que, un aprendizaje muy importante porque tuvimos una persona como el doctor Osvaldo Rodrigo que nos enseñó el camino a muchos que no habíamos participado en política y mucho menos en funciones políticas, porque la vivimos casi todo en épocas del militarismo, de los gobiernos militares, ¿verdad? De manera tal que hemos aprendido cómo es la administración. Osvaldo tenía un lapicito y todos los días tenía los informes de ingresos, egresos, y iba manejando la actividad económica del municipio así. Y cuidado de gastar en lo que no se debe. Nosotros tuvimos debates alguna vez porque no lo hacíamos, pero había quien en el partido se fijaba si íbamos a las reuniones partidarias de la cuarta sección en autos oficiales. Uh-huh. Era prohibitivo para la ética del Partido Radical, ¿no? Uh-huh. Ni te hablo de los sueldos y bueno, qué sé yo, ha cambiado muchísimo. Vos me preguntaste eso, fíjate vos, Osvaldo entró con 450, 60 o 70 empleados en municipales. Uh-huh. Y en ese momento se entrega parte del hospital municipal, digamos, el edificio, y se tiene que armar el hospital. Bueno, crece por eso, crece por algunos puestos de negocio deliberantes, y termina Osvaldo con 500 y pico empleados. Yo tomo con 500 y pico y termino con 615 empleados municipales, 30 mensualizados, lo tengo siempre presente porque es un latiguillo que sirve, y 20 funcionarios, ponele, entre delegado, directora de cultura, un director de deporte, un secretario, bueno, en fin, 20 funcionarios. Y después empiezan a subir para llegar a 2.000 empleados y 100 funcionarios. Chacabuco creció tanto en estos años cuando teníamos 38, 40.000 habitantes, ahora que hay 55.000. No creció tanto. Tampoco podemos decir que creció mucho la actividad vehicular, motocicleta, que requiere otro nivel de cantidad de empleados y demás. El hospital ha crecido también, digamos, pero no para hacerlo más de 3 veces en personal, porque además cuando hay mucho personal no se pueden cumplir las funciones como corresponde. Ese es un tema de la diferencia que hay. Lo que pasa es que se exacerbó la búsqueda de carreras políticas a partir del municipio. Entonces, para hacer carrera política, todo el mundo quiere tener estructuras, acompañamiento, quien le haga las campañas, y esa es la cuestión. Por eso a mí me preocupa mucho la cosa municipal, fundamentalmente, y la cosa a nivel país y a nivel provincia, ni te cuento. ¿Qué es lo de la cosa municipal? Primero, antes que... ¿Qué es lo que es el municipio como tal? Un segundo, sí. Porque hay un mensajito que dice: Mirta Servino ponía su mano en su bolsillo para solucionar carencias de los vecinos. Pero seguro. Se rompió el molde. Seguro. Mirta, ni hablar. Mirta era una persona que vivía al servicio del partido, del municipio, y no
de servirse del partido y el municipio. ¿Qué es lo que te preocupa? La cosa esta, que decís, la cosa del municipio me preocupa. ¿Qué es lo que te preocupa? Porque se deja de lado todo la filosofía de lo que es el municipio como gobierno, para utilizarse como, digamos, trampolín político, como para suponer tener un poder que no existe. No existe. El intendente termina la función, tiene que ir para las casas, como dice Messi. Claro. Tiene que estar muy claro eso, muy claro. Bueno, en los partidos está ocurriendo que se empieza a militar para hacer carrera y tener política y tener cargos y vivir de los cargos, que es muy, muy preocupante. A mí me preocupa muchísimo. Chacabuco tiene que tener un municipio con una enorme reducción de costos de funcionamiento y paralelamente un enorme aumento de recursos para lo que está considerado, que es la obra, la atención de las cosas que tienen que ver con la incumbencia de la municipalidad. Hoy veo que tantísimas escuelas no abren porque no tienen ventiladores. Nosotros cuando teníamos un sector que apoyábamos a las escuelas, donde le incorporamos la luz eléctrica a las rurales, a las escuelas rurales, una serie de cosas que no era incumbencia del municipio, pero igual hacíamos porque tenía que ver con la cuestión de la educación. Pero hoy resulta que no hay para ventiladores y hay para los viajes de estudio gratis por parte del gobierno de la provincia, bueno, dicho el paso esto, ¿no? Pero tiene que cambiar la concepción de los manejos municipales, porque si no se transforma en una disputa, en una pelea. Bueno, hoy en día ya estamos a un nivel de discusión y que la verdad que es tremenda. Ya vamos a llegar al consejo, porque no es ni honorable ni deliberante, por lo menos el miércoles. A Mario Lara le pregunto. Para Mario Lara, ¿quién conduce hoy el radicalismo en Chacabuco? ¿Quién conduce? El intendente. ¿Y la opinión de cómo lo conduce? ¿De un ex intendente y de un radical? Sí, de la primera hora. No me gusta el unipersonalismo tan marcado, ¿sí? El doctor Ayón, hay que reconocerle que cuando entró al radicalismo hizo un trabajo muy importante, en cuanto que el municipio, el radicalismo estaba diezmado, sí, si vos querés. Diezmado. Vino la alianza con el PRO, todo esto que favoreció, pero eso tampoco indica que se debe hacer un manejo unipersonal en todo, absolutamente en todo. Si no, se decae el partido político y decae el nivel de discusión, el nivel de proyectos políticos para una gestión, qué es lo que nos interesa. Hoy se va haciendo todo lo que interesa para la próxima campaña. El peronismo quiere pavimentar la avenida Juan Domingo Perón. ¿Fortuna para qué? Habiendo infinidad de cosas más importantes que la sociedad está necesitando a nivel local, desde la salud, la educación, donde vos lo mire. Y gastar para que alguien vaya a poner la placa a la avenida Acceso a Chacabuco Juan Domingo Perón. Sin necesidad, no hace falta. Decididamente no hace falta, salvo que a los que tengan terrenos como para subdividir y vender lotes sobre un nuevo pavimento en condiciones muy favorables. Me estoy yendo No, va perfecta la entrevista. Mario, pensaba, y lo pienso muchas veces, lo que pasa es que justamente como no tengo un referente, me cuesta. Bueno, yo vivo mucho en otro distrito, no estoy en Chacabuco, así que por eso no me ven tan seguido tampoco. Pero pensaba, y lo pienso muy seguido. Por un lado, el radicalismo se fue acomodando primero a gobernar con un partido más de derecha. Sí, sin duda. Que recuerdo muy bien que esa alianza a muchos radicales les costó muchísimo encajar. Sí, les costó muchísimo. Sin duda, sí. Fue como, bueno, sí. De poner un montón de cosas en pos de conseguir otras que tienen que ver en la búsqueda del bienestar de todos, ¿no? Sí, era esa la idea, pero costó un montón, lo recuerdo perfectamente. Ahora tiene un intendente donde en ese recorrido se logró, bárbaro, en el recorrido esos radicales a los que les costó encajar la alianza, vuelven a sentir
que no están representados el radicalismo. Entonces Sí. mi pregunta es, después de 8 años, 10 años, ¿sentís que es hora de que vuelva el radicalismo a querer estar gobernando la ciudad de Chacabuco? Sí, yo creo que sí. Si solo en alianza con Un radical. ¿Un radical? Sí, eso no lo vamos a determinar ni vos ni yo con No, quién. sin duda que sí. Pero un radical, Sí, un radical sin duda que sí. Original. Verdadero. Ni bueno, ni malo, ni mejor, ni peor. Lo que sería bueno es que el Partido Radical vuelva a tomar las bases fundacionales del partido para llevar a la práctica de cada ¿Sirven en el mundo de hoy esas bases fundacionales del Sí, radicalismo? muchísimas, ¿Se pueden sí, rescatar? Muchísimas, sí. ¿Quedaron viejas? Las principales, sí. No. La ética, la buena administración, la absoluta administración de los dineros públicos, eso no es nuevo, no es anterior. No es eso moda tampoco. No es moda, eso es, así debe ser. Ujú. Así debe ser. Para mí es fundamental. No hay ningún proyecto político de aquí en adelante que no pase por recomponer la administración de los recursos públicos, la administración del municipio como institución con la estructura del municipio, la estructura, que tiene que ver si es más grande o más chica por un montón de cosas que da, si tiene hospital, si no tiene hospital, pero todo referenciado a los servicios que debe prestar y no a la incorporación de gente y gente porque viene del palo, porque trabajó en la campaña, y eso se llenó. Te voy a decir una cosa, uno de los candidatos a intendente que hoy está jugando fuerte para hacerlo, hablo con el doctor Golía. El doctor Golía, cuando se fue el último año, es el dato que tengo, yo lo pedí a la municipalidad para que me lo corroboren, pero dato que viene de fuentes muy confiables. Cuando ya inclusive había ganado la elección el doctor Barrientos, incorporó en ese año 435 empleados al municipio, de su grupo interno político en general. 430, equivalente a lo que tomó el doctor Rodrigo cuando entró en el 83 como total plantilla del municipio. Yo estoy esperando, me gustaría que alguien me lo discuta y que se tome nota, ojalá el grupo Te lo pueda discutir. Me lo pueda discutir para que salga a la luz de los archivos municipales la verdad de esta historia. Si eso es así, el mayor grado de malversación de dineros públicos que yo he encontrado en las últimas generaciones de intendentes municipales, en las últimas etapas. Dicho esto, comparto con vos algo que a mí me pasa, como todo, como periodista, como ciudadana. Perdón, esto que digo de la incorporación de personal innecesario, en vez de ir en la búsqueda de lugares de trabajo, digamos que para eso también está el municipio, para ir encontrando lugares de producción, de actividad laboral, le cabe a todos, no solo a Bueno, eso te iba a decir. Sí, a todo lo que es. Yo lo que siento, y también te llamo por eso, para que hagamos un salto, que muchas veces el salto se hace por proyección y muchas veces se hace por experiencia. Sí. Vos tenés toda la experiencia. Sí, y bastante, lo que me pasa es que creo que estamos todos en un momento, todos digo la generación que está ocupada en los menesteres de la ciudad. Sí. Que somos los que tenemos unos 50 más o menos, más o menos, hacia arriba y hacia abajo. 70 tengo yo. Vos sos un viejo político, obvio. Digo, se entiende lo que digo, ¿no? Sí, una generación que está ocupada en los menesteres de la ciudad. Estamos permanentemente, todos, políticos, profesionales, comerciantes, la gente del campo, todos permanentemente, docentes, igualando las miserias. Sí, claro. Sin duda. Mi papá tiene anteojo, el mío tiene esto, el mío tiene aquello. ¿Qué hacemos? No hacemos nada. Entonces, a este intendente le igualamos la miseria de este, y a este le igualamos la miseria del otro, y a este le tiramos para acá. Nosotros mismos estamos generando este estar seguro lleno de caca. Sí, seguro. Permitime el término, sí, de caca. Entonces, de eso nos hemos ocupado todos, incluso los medios, de lo que decís del exintendente Darío Golía. Pero también muchos de nosotros, periodistas, sabemos que este gobierno
no está haciendo las cosas como corresponde. No, ya lo creo. Entonces, esta invitación, por lo menos en el programa, y mi idea es poder mirar para adelante. Tenemos a muy poquitos meses la posibilidad de elegir, y de elegir realmente un conjunto de valores, aunque se nos vuelvan a reír en la cara, Mario. Y bueno, porque si no hacemos ese ejercicio, apaga la luz, cerrar la ventana, claro, y vamos para las casas también. Vos me decías si servía hace un ratito. Con un contralor del partido, necesamos un contralor del partido. Necesitamos que el partido... a Andrea Orsini hablando de la autarquía del municipio, que es un proyecto, no lo había escuchado, debe ser del partido de... No Avanza Libertad. Avanza Libertad, ¿verdad? Uh-huh. O Autonomía, que alguna vez cuando yo estuve en la gestión, en la época del doctor Cafiero, que se intentó reformar la constitución de la provincia, trabajamos mucho en la parte, muchos intendentes, y yo también, uh-huh, en la parte de la autonomía municipal, donde se preveían muchas cosas que tenían que ver con las decisiones que pasen por el municipio y no por la provincia, por un funcionario de turno que está en un lugar que determina cosas y ni sabe qué pasa en cada municipalidad. Pero a eso le habíamos incorporado, lamentablemente después no se aprobó la reforma, la participación de entes de control locales. Uh-huh. Entre los que se había hablado mucho de, por ejemplo, en materia administrativa, contable y económica, de los centros de profesionales del área, que sean contralor del régimen municipal en esa materia, de acuerdo a normativas a existir, ¿sí? Bien. Y eso ya es fundamental. Yo tuve la oportunidad de estar en Italia alguna vez, donde los municipios, en general los más chicos, por lo menos los que yo supe, tenían muchísimos recursos provenientes del Estado provincial y nacional, ¿sí? Lo que puede llamarse coparticipación. Pero la coparticipación, que incluía varias cosas, tenía definido por programa, por actividad, por servicio de cada municipalidad, el número máximo de personal que podían incorporar. Y hasta ahí venían los premios. Y de ahí para arriba venían los cargos en materia de aportes económicos de los gobiernos superiores. Uh-huh. Acá había la pepa, si vos querés poner 200 empleados mañana lo ponés y después pedí subsidio a la provincia, algún senador de turno que te dé una mano con subsidio de la Cámara de Senadores. Bueno. Digo, ¿no? Es hora de empezar a trabajar en esa sí, dirección, porque digo, no depende de más que de la gente que quiera trabajar en esa dirección. Mira, me surge ahora, por ejemplo, yo no recuerdo haber visto algún amigo diputado de mi partido senador que haya avanzado en algún momento, y si me equivoco, que me lo diga, cualquiera que haya sido, en mejoras a la cuestión del régimen municipal. Nunca. En un montón de temas que deberían haberse tratado. Y son senadores, diputados de nuestras secciones electorales y nuestras ciudades. Que son los que aman la República, la Constitución, ¿viste? Y la democracia. Entonces tiene que haber una suma de cosas en esto para que esto mejore. Si no, ahí dijiste... Hay municipios yo conozco municipios que se han manejado con esto que a mí me gusta, como debe ser, y han progresado muchísimo. Lógico. Tienen servicios excepcionales, están muy bien. Mario, cuando las cosas se hacen bien, salen bien. Seguro, claro. No hay mucha vuelta. Hay una cosa que quiero compartir con vos, también me corregís si no te parece que sea así. Yo tengo una sensación muy fuerte que nos viene pasando hace mucho tiempo, al radicalismo ni hablar por su historia, que es que en Chacabuco tenemos la vara muy baja. Posiblemente sí. Sí. Muchos cuando yo hablo de Chacabuco creen que yo no lo quiero a Chacabuco. Es todo lo contrario, yo lo quiero mucho. Siento que tenemos la vara muy baja. Se nota. Entonces, ¿qué nos pasa? ¿Qué pasa en la vida cuando tenés la vara baja? ¿Qué pasa en las relaciones cuando tenés la vara baja? ¿Qué pasa en un municipio cuando tenés la vara baja? Que cualquiera da la talla. Y lo que siento es que estamos eligiendo permanentemente el menos torpe, el menos... Sí. Víctor Ayola, cuando lo eligieron, se eligió un hombre que cumplía algunos de los requisitos que se necesitaban. En principio,
Sí, logra reunir sí. el radicalismo, Sí. tiene coraje, Tiene que mucho quiero coraje, decir mucha algo, parece que no, pero necesitamos mucho coraje para cambiar las cosas. Se necesita mucho coraje, Sí, también se necesita. pero no el coraje. Se necesita mucho, mucho diálogo, mucho consenso en todos los ámbitos. En Chacabuco se necesita tener una relación extraordinaria con todas las instituciones que tienen que ver con el quehacer de las cosas nuestras. Una relación extraordinaria con la oposición. Bueno, sí, cuando hablo Quienes puedan de consenso, sentarse, hablo de eso, sí. ¿no? Hablo de eso, sí, te cuento sin algo duda. que no sé si sabrás, pero también para que la gente lo sepa de por qué estamos hablando de esto. El día de la sesión, que ahora quiero saber cuál es tu opinión con respecto a lo que pasó ahí, de la sesión en el Consejo, el peronismo hizo una conferencia de prensa apenas terminó. El primer error que comete el peronismo, según yo como periodista, claramente, el primer error que comete el peronismo es hacer una conferencia de prensa sin haberse tomado, aunque sea un par de horas, para entender qué acababa de pasar En caliente, en el Consejo. como se dice. Como dicen que los jugadores de fútbol no deben hacer declaraciones después de que termine el partido. Y ahí todos nos damos cuenta, muchos de nosotros nos damos cuenta que no tienen ganas de solucionar cosas, sino simplemente de defenderse o de atacar. Lo cual sabemos dónde nos lleva ese tipo de movimientos. Eso por un lado. Por otro lado, me cuentan, porque yo no estaba, que el intendente, sabiendo que estaba el referente del Partido Peronista, Darío Golía, dando la conferencia de prensa, no quiso salir del Centro Vasco y daba vueltas en el salón esperando que se vayan para poder salir él. Si esto que yo estoy contando, que efectivamente pasó, no estoy inventando ni un ápice, es decir, los dos referentes máximos de los dos partidos más importantes de la ciudad no pueden ni siquiera compartir un espacio de pasada, decime vos si eso no se refleja en lo que nos pasa como ciudadanos. Es difícil, es imposible, es difícil. Yo me acuerdo... ¿A quién le corresponde yo me acuerdo, te voy a contar una anécdota al respecto. El doctor Rodrigo tenía un enfrentamiento histórico que venía con dirigentes de la cooperativa eléctrica del MID, con muchos de ellos... Movimiento de Integración y Desarrollo. Y Desarrollo, sí, tal cual, del Movimiento de Integración y Desarrollo. Que tenía que ver con que eran políticos, personas de acá de nuestra ciudad, que habían militado en la Juventud Radical, en la Unión Cívica Radical del Pueblo. Después se van del Partido Radical con Frondizi y se genera una intriga, una pica, como decía, enorme, que trascendió mucho en alguna época de gobiernos militares en el ámbito de la cooperativa eléctrica. Vos no te acordarás, pero hubo elecciones elecciones para la cooperativa eléctrica, enfrentamientos muy grandes. Y Osvaldo tenía un enfrentamiento con varios de ellos, con uno en particular, no viene al caso decir el nombre, pero una persona muy conocida en Chacabuco que ya falleció, que fue presidente de la cooperativa, y con algunos otros más, muy, muy grande. Uh-huh. Pero cuando logramos hacer la ordenanza de aquel fondo de obras públicas que nos dio tantos resultados para hacer distintos tipos de obras en Chacabuco, pavimento, el gas, cuando se hizo en la época de Osvaldo, que yo estuve al frente de la obra, la instalación de gas sin haber gas en Chacabuco, que fue una crítica al principio, resulta que cuando llegó el gas agradecimiento posterior. Claro. Y hubo la necesidad de coordinar con la cooperativa eléctrica y darle a la cooperativa eléctrica la herramienta y ese fondo de obra pública que salía de la electricidad eléctrica para financiar obras, no hacer, no realizar obras en modo capital. Osvaldo agarró, fue a la asamblea de la cooperativa eléctrica, adelante y estando todos los que supuestamente, eran sus adversarios, planteó el tema con una total naturalidad, terminó aplaudido por todos los dirigentes de la cooperativa eléctrica y la cooperativa en esos 8 años, porque después vino el doctor Francolino y el contador y lo bajó al Fondo de Obra Pública, en esos 8 años la cooperativa se cansó de hacer obras, pavimento, cloacas, gas, de todo, y la coordinación con la cooperativa fue excepcional. Entonces, no puede dejar de haber consensos públicos, diálogo entre todos, no puede dejar. ¿Será que uno se pone viejo y cambia, deja de ser, no sé qué dejó de ser, pero ve las cosas tan distintas, ¿no?
Digo, yo lo vi siempre como lo hablo ahora porque tuve relación excelente con todas las instituciones, con todo el mundo. hablas con la mesa radical, estas cosas, ¿no? Que no, digamos, yo te digo, ¿dónde está la mesa radical? ¿Qué está haciendo? ¿Lisandro Herrera es un buen candidato, Mario? No es el perfil que a mí me gusta. O sea, no es el que a vos te gustaría. No. ¿Tenés alguno que te gustaría? ¿Lo podés decir o no? No voy a decir ¿Está alguno bien? que me gusta más. Hay algunos que te gustan más. Sí. No sos, creo, si me equivoco me corregís, de los dirigentes que elige por ¿Por qué? marketing. No, para nada. No, además me he propuesto, antes de decir, porque siempre por ahí ya alguna vez me han venido a pedir apoyo para una candidatura, ¿sí? No este año. Pero ya no voy a hablar más, a tirarme a la pileta así nomás, y dale, metele que va, si a mí no me dice qué tiene pensado hacer con el municipio, con su obra de gobierno. No apoyamos No, más, no, ahí no, dijo Mario, no si apoyo uno más tiene, pavadas, ¿eh? no apoyo más pavadas. Ponele Cansado. pavadas, si Sí, querés, sí. pavadas por decir. Sí, pero si venimos con la misma historia de utilizar el municipio como elemento de carrera política, yo tengo un concepto del municipio, ¿viste? Ujú. Que si no, no funciona, pero no un concepto que es mío. A mí me tocó estar participando en muchísimos foros de intendentes, hasta un foro que se formó, lo formó una fundación alemana en un momento, nos estamos todos los intendentes de la Unión Cívica Radical de todo el país, donde se discutían temas fundamentales de lo que es el municipio, con referencias y con ejemplos y con experiencias de lugares de todo el mundo democrático, ¿sí? Entonces uno aprende más, uno aprendemos menos, Lógico. pero a todos nos quedan cosas. Ujú. Y esto que está ocurriendo en Chacabuco, donde cada uno que entra pone su equipo de militantes al servicio de su gestión, que lo paga la gente con los impuestos, esto no va más. Mario, ahora sí quiero saber tu opinión del miércoles El miércoles, en el Consejo a secas. lamentable. Y Lo- tiene que ver lo- con lo- cosas que han venido pasando durante todos estos años. No hubo, esto se lo he dicho alguna vez al intendente, Tuvimos dos alguna cosas cosa le dije tan- al a intendente ver. Ayola, hablando, que a mí coincidía, no sé qué pasó. Una, la enorme cantidad de funcionarios. Y alguna vez me dijo que había que empezar a trabajar para reducirlo. No se redujo nunca, creo. Y otra, la relación, este tipo de cosas. Víctor históricamente tuvo una conducta un poco, digamos que fuerte contra la oposición. A veces con términos un poco fuera de lugar. Y me consta porque en una oportunidad tuve una reunión que yo participé con Julián, con Mauricio Barrientos, el mismo Golía y Horacio Recalde, creo que también estaba, cuando empezó la pandemia, donde Víctor se disculpó ante los demás de haber dicho cosas que le había dicho en esas cosas de la calentura política, ¿no? Ujú. Que por ahí surgen también sin uno pensarlo, y no debería ser, pero bueno, surge. O sea que eso me da la posibilidad de hablar de algo donde se extralimitó en la consideración de los opositores. Todo eso tuvo que ir viendo, me parece, y hoy es muy difícil de superarlo, ¿viste? Y hay un tema que yo se lo adjudico al presidente del Consejo Liberante, la responsabilidad en esto que pasó estos días, Ujú. y que pasó el año pasado, donde en la sesión de apertura del Consejo Deliberante, que el órgano representativo de la voluntad o de la representación de los ciudadanos, ¿sí? Estaría haciendo, pero no, Bueno, no, funciona. no. Sí, sí, sí. No, no, Sí, sí, es teóricamente es exactamente eso. Bien. No estaría funcionando, pero es eso. Bien, entonces, no se le puede, que es quien inicia sus sesiones, con sus blogs, no se le puede negar la palabra a nadie, ni al oficialista, ni al opositor, ni al partido que tiene un concejal en un bloque unipersonal si hubiere, ¿viste? Ya se le negó el año pasado, Ujú. no pueden hablar en la sesión del Consejo Deliberante de apertura, si no hablan los concejales no tiene que hablar nadie. Y el presidente del Consejo ya va por segunda vez, y eso fue lo que generó más que nada esto de los otros días. Es mi opinión. Es como que un poquito ¿cómo se dice esa frase? Generó aquello que no quería.
él mismo. Pero claro. Aquello que no Claro. quería lo generó Porque con la decisión entre él y el presidente del Consejo, Ahí que- Lisandro Rey. si uno ve las cámaras de diputados, Pero- todo, a pesar de las cosas a veces que se van de lugar en los términos en que se habla, Ujú. aún en diputados y senadores, es el momento donde se tiene que expresar el representante. ¿Cuándo se va a representar? Si no es cuando se inicia la- Exacto. Ahora, si en la asunción del intendente, que se hace en el Consejo, quieren batir palma todo, no, en la asunción del intendente tiene que hablar el intendente. Chao Pinela, se acabó la milonga. En mi modo de ver, ¿viste? Ujú. Se puede dar opinión también. Y además cuando se habla bien, todo sale bien. Yo me acuerdo, te puedo contar una anécdota. Claro, por supuesto. Yo en mi gestión, el gobernador fue el doctor Antonio Cafiero. Hay que sacarse el sombrero con el doctor Antonio Cafiero, ¿no? Un tipo excepcional. Gobernador de la provincia de Buenos Aires. dice. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, excepcional, de una apertura de diálogo fenomenal. Tengo varias anécdotas con él. Una, por ejemplo, yo iba a La Plata, a la Casa de Gobierno, a la subsecretaría de Economía, a hablar con el funcionario que era de acá de Bedia. Y cuando pasaba por la oficina del secretario, lo saludaba y le digo, ¿cómo anda el doctor? ¿Está bien? Y me decía, espere, voy a hablar, lo voy a llamar a ver si quiere y se toma un café juntos. Bueno, de 30 veces que fui, 7 u 8 veces el gobernador me hizo pasar a tomar un café juntos, que no es muy común. No. ¿Viste? Bueno, después hicimos nosotros unas cuantas reuniones de todos los intendentes de la provincia de Buenos Aires, que él la generaba, una vez en Montermoso, una vez en varios lugares, no me acuerdo ahora. Y él, cuando empezaba, nos decía así: estimados amigos, compañeros radicales y correligionarios peronistas, porque éramos de todos los partidos, ¿cierto? Nos juntamos todos. Que normalmente teníamos un diálogo fenomenal entre todos, y con él ni te cuento. Entonces, en una oportunidad, tengo una nota personal muy linda que me gustaría contarla. Inclusive la hice pública en el diario. Cuando el doctor Cafiero se fue y yo terminé mi gestión también, se hizo una reunión en Peguajó, de despedida, donde el gobernador nos entregaba una medalla a cada uno, y después un almuerzo. Entonces yo fui con mi papá y con un vecino, porque mi viejo tenía unos amigos en Peguajó y quiso ir a visitarlo. Bueno. Entonces cuando terminó la sesión oficial, le digo, fui a saludar al gobernador, a Antonio, y disculparme que no me iba a poder ir al almuerzo porque andaba con mis viejos, con otro amigo, y me dice, usted, el amigo y su padre vienen a comer con nosotros. Ese es el diálogo que había, ¿te das cuenta? Y cuando el doctor Cafiero vino a Chacabuco en el 89, previo a que vino una campaña política, decididamente, ¿viste? Cuando era la elección Angelos-Menem, Sí. ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Vino Cafiero. Y Cordobés. bueno, Cordobés, Ángelo. Angelos Córdoba, el gobernador de Córdoba. Ujú. Bueno, una elección que estaba medio cantado el resultado, Sí. ¿cierto? Entonces, en el peronismo estaba muy efusivo, el doctor Cafiero iba a dar un discurso en el Consejo Deliberante, y cuando entramos juntos, porque lo acompañé, me pidió que lo acompañe, obviamente, ¿no? Al Consejo no faltaron los silbidos y los grititos para mí, ¿no? Y él se reía, bueno, empezamos. Entonces, cuando me tocó presentarlo, Ujú. esto tiene que ver, yo no era ningún político avesado, ni mucho menos, pero no quería, nunca quise digamos, El trato la agresión distinto. esa. Entonces, yo digo, bueno, doctor Cafiero, también venía en el año siguiente la elección para la reforma de la Constitución Provincial. Ujú. Digo esto porque lo que yo voy a comentar en mi pequeño discurso tuvo que ver con eso. Bueno, doctor Cafiero, bienvenido, quiero darle la bienvenida a nuestra ciudad, otras cosas más. Digo, quiero decir al final que nosotros acá en Chacabuco estamos trabajando juntos, codo a codo, con el bloque opositor por el tema de la reforma. No, y digo, los compañeros peronistas, y parafraseándole usted, los compañeros peronistas del bloque peronista y los correligionarios peronistas y los compañeros radicales estamos trabajando codo a codo. Bueno, Hermoso. él se rió tanto y la gente que me chifló empezó a aplaudir. Se acabó la discusión. Claro que sí. Me acuerdo siempre de eso, pero claro, el doctor Cafiero es un personaje singular, como muchos, ¿no? Pero
tipo fenómeno, en fin, valía la pena Gracias por recordarlo bien a él. Mario, la última pregunta. Sí. Los contemporáneos, somos eso, contemporáneos. En este caso somos contemporáneos de Víctor Ayola, del intendente, y somos eso, somos contemporáneos. O sea que hay cosas que son solo miradas. Pero vos tenés recorrido, tenés experiencia y podés saber qué nos puede pasar. Y podés ayudar al intendente a corregir. Si te escucha. Muchísimas gracias por venir. Yo lo que creo, y esto es para todos los intendentes radicales, porque la reforma de la ley que se hizo este año pasado, hace 2 años, cuando fue como gobernadora Vidal, surge esta ley de 2 periodos. Por un error, manifiesto, no manifiesto, que algunos intendentes renunciaban antes del 2.º año y después podían elegirse por 3 veces, qué sé yo, se modificó la ley y permite por esta vez un 3er mandato. Entonces, yo le pediría a todos los intendentes radicales, a todos de la provincia de Buenos Aires, si esta llegaría esta onda radial, no radicales, sino de Cambiemos, ¿cierto? De Cambiemos. Sí. Que van por el 3er mandato. Lo primero que se debe hacer es respetar la decisión política por la cual se sacó la ley con un máximo de 2 mandatos posibles, independientemente de que si hubo una reformita ahí... De la fe de ratas. Claro. Exacto. O sea, hay que respetar el concepto, el principio y la filosofía de la ley. Lo que se hizo después y que le permitiría a cada uno volver a ser reelecto, bueno, eso tiene que ver con el respeto por las plataformas y por la república, la democracia. Sí, por supuesto, y mucho más en nuestro partido, que se aferró toda la vida al republicanismo, a la democracia, a la participación, y a ese tipo de política. Un placer tenerte, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a vos. ¿Seguiremos charlando a lo largo del año? ¿Te animás? Como quieras. ¿Cuando estés acá? Sí, con mucho gusto. Yo me animo a charlar. Charlamos de vez en cuando. Cuando nos sí. perdemos está bueno que vengas a charlar un rato con nosotros. ¿Por qué? Entonces si te perdés y me llama a mí, te va a meter en un pozo. Muchísimas gracias, Mario. 32 minutos pasan de las 11 de la mañana. Pasó el ex intendente radical Mario Lala en Kilómetro Cero.